nos vamos a Chile para hablar de la aplicación de la prueba PISA, esta que evalúa las habilidades en las matemáticas, en la literatura, también en otras habilidades en el mundo educativo y que además ha arrojado en los últimos tiempos que en Chile es una de las naciones que lidera la igualdad entre hombres y mujeres con las capacidades del sentimiento creativo, el desarrollo creativo. Lucía López desde el lugar nos comenta los detalles de esta prueba PISA. Escuchemos. Nuevas informaciones que surgen de los últimos resultados de la prueba PISA y que son positivas. ¿Cómo está, Gino? ¿Por qué? Cuéntenos. Muy bien, Lucía. Muchas gracias por esta conversación también, que es un espacio para contarle a muchas personas de Latinoamérica y el Caribe cómo están los resultados de la prueba PISA, no solo en Chile, sino también en el contexto latinoamericano. Perfecto. ¿Y cuáles son los buenos resultados que se pueden dar? Más allá de lo que hace un tiempo se informaba respecto de, por ejemplo, que hemos recuperado desarrollo en lenguaje o conocimiento en matemáticas, siempre por debajo de algunos países con los que nos gusta compararnos, ¿no es cierto? Pero entiendo que hay buenas noticias que incluso nos ponen por sobre esos países. Es así. PISA, que es una evaluación internacional, además de medir lectura y matemática en estudiantes de 15 años, en el caso chileno, también mide un módulo de pensamiento creativo. Y es en este módulo en donde en el número de 64 países estamos en la posición número 26. Esto nos pone por sobre todos los países de América Latina y el Caribe, pero también de algunos países europeos y algunos países asiáticos. Ahora, más que eso, también yo creo que es importante, pensando en que hay muchas personas de Latinoamérica que nos ven, que cada país tiene una posición y también tiene un desafío. Yo creo que el enunciado de tu pregunta es muy buena porque nos permite también pensar en la educación del futuro. Y cuando uno habla de la educación del futuro piensa en 20 años más o en 30 años más y en realidad no, estamos hablando solo de 10 años más. Creo que hay un dato muy importante que dice Beller el año 2019 que habla de que el 63% de las profesiones o de las ocupaciones del mundo van a desaparecer, pensando en la irrupción de la inteligencia artificial, de la robótica, en fin. Entonces el desarrollo de habilidades como pensamiento creativo, como pensamiento crítico o también como actitud y carácter o habilidades socioemocionales son precisamente habilidades que hay que promover en ajustes curriculares y en la enseñanza. O sea, la lectura en matemáticas, ciencia, historia son importantes como conocimiento, sin duda, pero no van a ser suficientes como para preparar a nuestros estudiantes de aquí al siglo XXI y en lo que viene, no solo en 5 años más, estamos hablando de 10 o 15 años más. Claro, es bien importante señalar primero que la prueba PISA nos pone en un lugar, a todos los países que participamos de ella, venimos de un lugar también, podemos estar más arriba o más abajo que la última calificación, y lo otro son estos desafíos que en el caso del pensamiento creativo y de estas mediciones que se están realizando, nos ponen en la discusión respecto de nuestros currículums, ¿no es cierto? Usted bien lo decía, los conocimientos en matemáticas, en lenguaje son importantes porque además, más allá de los números, más allá de las palabras, estamos hablando de comprensión, por ejemplo, de la capacidad de desarrollar una lógica de pensamiento. En el caso del pensamiento creativo, y ya que estamos en un buen lugar, ¿de qué manera es que se está introduciendo los currículums en Chile? Sí, yo creo que aquí hay que responder desde dos puntos de vista. Por una parte, con el currículum que ya existe. El que ya existe tenía 80 objetivos curriculares que promovían el pensamiento creativo de forma transversal. Las asignaturas de arte, ciencia, pero también las asignaturas de tecnología, incluso también asignaturas como las de lenguaje, tienen algunos objetivos asociados al pensamiento creativo. Pensamiento creativo, en términos sencillos, tiene que ver con cómo los estudiantes encuentran una solución original frente a un problema de la vida cotidiana. Y en ese sentido, claro, la preparación de nuestros estudiantes a un nivel que hoy día, en el caso chileno, les permite estar en la posición 26. Ahora, pensando en el currículum del siglo XXI, que es la segunda parte de la respuesta, evidentemente esta posición tiene que ser transversal a todas las asignaturas, en todas las clases, pero que va de la mano de varias variables. Por una parte, no basta con tener la declaración o de importancia de estas habilidades del siglo XXI, sino que también tiene que ser importante el poder promover este desarrollo a través de pedagogías innovadoras y a través también de la formación o la capacitación docente, precisamente para que se dé de inmediato o se dé de una forma mucho más oportuna en la sala de clases. Es un desafío muy bonito, pero también lo hemos visto a propósito de distintas experiencias en el caso chileno, en donde hay estudiantes de establecimientos públicos, subvencionados y privados que ya han tenido creaciones muy interesantes. Por ejemplo, en Aysén hay el caso de un establecimiento educacional en donde los niños estaban muy preocupados porque los huemules eran atropellados en la carretera. Y se dieron cuenta que en los alrededores los huemules también tenían collares
para poder identificar dónde estaban porque están en peligro de extinción. Y desde ese punto de vista utilizaron la conexión de los collares con el GPS para poner alarmas en la carretera, de modo que si hay un huemul cerca, los autos se puedan detener. Se disminuyó considerablemente el atropello de huemules en la carretera a propósito de esta actividad creativa de estos estudiantes de Aysén, que fue el año pasado. Entonces, esa es una muy buena experiencia que nos permite graficar cómo desde ya los estudiantes se están anticipando y hay que promover con mucho más fuerza la estabilidad del siglo XXI. Quiero contextualizar y para cerrar además la conversación, en las preocupaciones que tienen muchas veces las familias respecto de las carreras que van a estudiar sus hijos, de las profesiones que van a desarrollar. Se entiende la decisión de optar por una carrera u otra, muchas veces como una decisión que va a marcar el futuro económico, por ejemplo, de una persona y en particular de nuestros niños. Y ahí la preocupación que le quiero manifestar y la respuesta en realidad que espero que usted nos pueda dar también para ser más claros respecto de lo que estamos hablando es cómo el pensamiento creativo, en países como los nuestros, donde habitualmente pensamos en carreras específicas que son más o menos rígidas, más o menos estructuradas, sobre todo en un país como Chile, donde a los 18 años los jóvenes tienen que optar por una carrera específica para desarrollar, que muchas veces dura 5 o 6 años y además es muy cara. Si van a estudiar una carrera que además con las tecnologías van a ir cambiando y puede suceder además mucho más rápido de lo que estamos viendo ahora, que personas a los 50 años quedan fuera del campo laboral. ¿De qué manera el desarrollo de habilidades como el pensamiento creativo o el pensamiento crítico van a permitir enfrentar esos desarrollos laborales, esas trayectorias laborales y esos desarrollos del futuro? Esos desafíos del futuro profesional. Sí, yo creo que en primer lugar el mensaje para la familia, los padres que hoy día nos ven o los cuidadores de estos niños que hoy día están en la educación es que no tienen que atemorizarse del futuro de nuestros estudiantes. Yo estaba siendo un poco alarmista. Claro, pero no tiene que ir tanto con la alarma, sino está bien poner la alarma, sino más bien poner el sentido de urgencia en la formación para que estén preparados mucho antes de lo que podrían prepararse naturalmente por el cambio de la sociedad. O sea, como Michael Fullan lo dice muy bien, o sea, las sociedades pueden cambiar frente a estos eventos cambiantes de dos formas, por la tendencia a la inercia, es decir, dejarse arrastrar por lo que pasa en la sociedad, o más bien por la determinación colectiva, que es en el fondo pongámonos de acuerdo antes para anticiparnos y enfrentarnos a este desafío. Entonces, el primer mensaje es ese. El segundo es precisamente que para enfrentar carreras del futuro es necesario el desarrollo de pensamiento crítico para cuestionar lo que ya existe, porque lo que antes cambiaba cada 20 años hoy día está cambiando cada un año. Por ejemplo, el problema hoy día no es de acceso a la información. En nuestra época, probablemente nosotros estudiamos en esa época en la universidad, teníamos que ir a las bibliotecas, que eran muy cotizadas por todos nosotros como estudiantes. Hoy día los estudiantes tienen acceso a través de la web a bibliotecas digitales, a mucha información de vanguardia, en fin. Entonces, el desarrollo de estas habilidades tiene que más bien que ver con un sentido de urgencia y de anticipación para los países que quieren también tener un capital humano mucho mejor formado. El Fondo Monetario Internacional nos habla de que los países que tienen potencial de crecimiento en pensamiento creativo tienen un aumento de entre 4 y 5 puntos del Producto Interno Bruto. Es una reforma tributaria más, pensando en la actualidad del caso chileno, si es que la inversión no solo del Estado, sino que también de la sociedad civil en el desarrollo de estas habilidades se va a ver reflejada también en el bienestar económico, en la posibilidad de tomar decisiones, en el tener mayores oportunidades y en también tener un país más justo. Entonces, desde ese punto de vista, esa es la promoción y ese es el camino que hoy día estamos impulsando desde la Agencia de Calidad de la Educación y que imagino también por mis pares de Latinoamérica que también lo están haciendo en cada uno de sus países. Pensamiento creativo, pensamiento innovador para saber resolver problemas, pero también para saber adaptarse a los cambios que va a requerir la trayectoria laboral de una persona en el futuro. Quiero cerrar esta entrevista con si usted puede dar, capaz que lo pille con alguna complejidad, pero si usted diera un consejo, un tip para las familias, en las familias poder incentivar el pensamiento creativo o el pensamiento crítico. A ver, se me ocurren varios, pero probablemente tengo un pensamiento un poco más egocéntrico porque tengo una hija más pequeña a la que todas las noches le leo un cuento y que tiene 4 años. Cada vez que uno lee un cuento, la importancia primero de que ponga atención en el cuento que está leyendo es el primer paso. Y el segundo paso tiene que ver con hacerle preguntas acerca del cuento. Algunas como más clásicas, como todos sabemos de qué se trata, quiénes son los protagonistas, pero hay preguntas que tienden más al desarrollo del pensamiento creativo. Como por ejemplo, si le preguntamos, ¿qué se te ocurre que podría haber pasado en esta historia si hubiese pasado
no sé, A o B, como algo que no sea parte del cuento. Entonces la idea es que el conjunto de la idea entregada por el cuento, el desafío puesto por el padre, lo hace crear una idea original. Y ese desafío es nuevo, arma carreras neuronales nuevas y le permite ir ensayando esa capacidad de dar respuesta. Eso es del pensamiento creativo, pero también puede ser del pensamiento crítico. En el pensamiento crítico uno les puede preguntar, ¿te parece bien la decisión que tomó esta persona o este personaje en el cuento? Esas son formas muy concretas, sencillas, para que los padres también lo puedan implementar en su casa.